¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo webinar. En esta oportunidad estaremos continuando con lo que habíamos hablado en la oportunidad anterior y son los componentes y beneficios del acompañamiento emocional a niños en casa y en la escuela. Y de nuevo estamos con Wilson Javier Vázquez. Hola Wilson, ¿qué tal las cosas? ¿Cómo van? ¿Qué hay, John? Bien, muy bien por acá. Bienvenidos a todos, a toda nuestra audiencia. Sabemos que como hemos dicho antes, nos escuchan y nos ven en varios países, en Colombia, incluso en Argentina, en Nicaragua, en México, en Estados Unidos, aquí en Canadá, en Australia, y hemos tenido audiencias de europeas también, en Italia, incluso en Asia, en Rusia, en Portugal, bueno, en muchos países, así es que bienvenidos a cualquier hora que estén allá en sus países. Sí, señor. Muy gratificante que tengamos esa audiencia y que de alguna manera sirva para la construcción de conceptos y la retroalimentación, porque esto es un constructo dialógico. Entonces, para dar inicio al tema que nos ocupa, permítanme, voy a compartir entonces pantalla con el tema que estamos tratando hoy. Como ya lo dijimos, se trata de los componentes y beneficios del acompañamiento emocional a niños en casa y en la escuela. Un modelo de pedagogía y creatividad. Entonces, pues hagamos un breve resumen de lo que ya habíamos conversado en la oportunidad anterior. Habíamos hablado de los problemas a los que se enfrentan los padres, cuidadores y maestros para realizar acompañamiento emocional a los niños. Hicimos entonces un recorrido sobre esas circunstancias emocionales que nos han traído el nuevo siglo, la era digital, pero sobre todo lo que ha cambiado en la normalidad, en la cotidianidad, a partir de la pandemia que está experimentando el mundo y que sacó a flote muchísimas de los retos que debemos afrontar en términos emocionales con los niños, no solo en la casa, sino igual en la escuela. Muchos países ya están regresando a la presencialidad o de manera alternada y el trabajo debe ser aunado entre casa y escuela, ¿verdad, Wilson? Sí, claro que sí, la responsabilidad de la educación de los niños no es solamente de la escuela, ¿no? Ni solamente de los padres, es compartida. La primera educación se recibe en el hogar, de allí que nosotros queremos, a través de nuestro método de pedagogía y creatividad, empoderar a los adultos, tanto padres, abuelos, cuidadores como maestros, en ese acompañamiento emocional con base en los principios pedagógicos de la educación nueva planteados por John Dewey, bueno, por todos los filósofos de la educación europea, también de la corriente de metodología de escuela nueva, por también los postulados de Ivan Illich con la desescolarización de la escuela, que lo hemos visto ahora con lo de la pandemia. Entonces, los adultos se han tenido que enfrentar a situaciones muy difíciles respecto a los problemas que produce el confinamiento, la pandemia e incluso la post-cuarentena, ¿no? Durante la pandemia y después de que pase la pandemia con la afectación emocional que sufren los niños en estas situaciones, que aquí las vemos, ¿no? Muchas veces los adultos no tienen las habilidades, conocimientos pedagógicos ni herramientas necesarias para manejar eso. A eso es que apuntamos nosotros, a brindarles ese conocimiento y herramientas prácticas para el manejo de esos problemas. Exactamente. Entonces, estuvimos haciendo un inventario de esa problemática emocional que puede surgir a partir de los retos que nos presenta la nueva cotidianidad, sin haber profundizado en cada uno de ellos, porque eso daría para un tratado muy extenso. Solamente
era un referente que estábamos tomando y que aquí lo enumeramos en 15 ítems identificados. De la misma manera, alcanzamos a tocar los beneficios de un modelo de pedagogía y creatividad, sobre todo fundamentado en contar historias, porque es algo que nos seduce, porque es algo que le hemos encontrado unas entradas bien interesantes para el trabajo emocional y el trabajo pedagógico Sí, y sobre todo precisamente. la creatividad. Exacto, precisamente si me permite, John, volvemos un momentico al slide anterior, nomás para enumerar, aunque hay que anotar que esta es la segunda parte del webinar de componentes y beneficios del acompañamiento emocional a los niños, ¿no? Tenemos un webinar, la parte 1 del anterior, los invitamos a verlo, es el resumen que estamos haciendo, pero en donde hablamos un poquito más detallado. Pero nomás para citarlos, los problemas a los que se enfrentan los niños es primero la falta de experiencia y herramientas que por parte de los padres, abuelos, cuidadores y maestros para hacer este acompañamiento emocional a los niños, tanto en la escuela o en la casa. Y también se enfrentan a problemas de ansiedad, de depresión, de adaptabilidad, problemas de conducta, hiperactividad, hábitos de estudio, habilidades sociales, problemas de atención, problemas de aprendizaje, que es muy importante, somatización, atipicidad, aislamiento y problemas de compañerismo. Entonces, ahora sí vamos al siguiente slide, como decía usted, nuestro enfoque del modelo y del método ya más práctico a través de una herramienta se basa en el storytelling, en las historias para empoderar y guiar y dirigir desde la perspectiva pedagógica, empoderar y guiar y dirigir de manera práctica a los adultos para hacer ese acompañamiento a los niños, para que se les, a través de esta herramienta y de este método de pedagogía y creatividad se les pueda enseñar a los niños a reconocer y gestionar sus emociones, ¿no? Se les permita conocer y desarrollar sus capacidades cognitivas y sociales, se les permita construir, deconstruir y reconstruir conocimiento en cuanto a su entorno social inmediato. Se les empodera con herramientas, habilidades y argumentos para tomar control sobre aquellas situaciones difíciles que les pueda pasar en la vida. Además de que se les aumenta su percepción y análisis en cuanto a un entorno inmediato, como lo decía ahorita, y se les desarrolla también habilidades sociales, que es muy importante. En el confinamiento muchas veces los niños se ven afectados porque no pueden desarrollar o continuar el desarrollo de sus habilidades sociales, pues por el aislamiento, ¿no? Extrañan a sus amiguitos, a sus compañeros, a sus profesores. Y a través de este método también de historias se incrementa la automotivación de los niños, la autoimagen, el autoconcepto y se les empodera para emprender proyectos que desafíen sus capacidades. De acuerdo. No sé qué, ajá. Entonces, pues ahora sí a lo que vinimos, que es la continuidad del tema que estábamos hablando. Y el ítem que vamos a tocar a continuación habla de los beneficios de un modelo de pedagogía y creatividad, de acompañamiento emocional a los niños en casa o en la escuela. Como usted lo venía mencionando, hay diferentes entradas que tiene este método y dentro de esos, pues aquí encontramos que podemos validar y redireccionar las emociones negativas de nuestros hijos. Es decir, de ninguna manera podemos negar que existen unas emociones que nos afectan. Eso es inherente a la condición del ser humano. Lo que hay que saber es cómo manejarlas, cómo minimizar el impacto en la vida de la persona desde niños. Entonces hay que aprender que la vida nos va a presentar retos durante todo el sendero que vamos a tener en el promedio de vida que tiene el ser humano y que debemos aprender a manejar esas emociones para que no caigamos destruidos ante cualquier circunstancia adversa
y que no seamos un corcho en la marea que va para allá o para acá de acuerdo al capricho de las circunstancias que nos traiga la cotidianidad. Exactamente. Y precisamente lo que hablamos de beneficios de este método de historias para el acompañamiento emocional a los niños en la casa o en la escuela, pues permite que desde una perspectiva pedagógica, no desde una perspectiva psicológica, sino desde una perspectiva pedagógica, que es nuestra especialidad, la educación y la pedagogía, eh, se pueda hacer un manejo y un direccionamiento emocional de los niños al enfrentar situaciones difíciles. Entonces se puede transformar esta situación de crisis que muchas familias han pasado en cuanto a la pandemia y el confinamiento. Se puede tocar esa situación, darle la vuelta y transformarla en algo bueno, positivo y que les sea de provecho no solo para el presente, sino para el futuro, a los niños, a los padres, a sus cuidadores, a los abuelos y a sus maestros, ¿no? Porque a través de este modelo de pedagogía y creatividad basado en las historias, se permite un fortalecimiento del vínculo emocional entre el niño y sus cuidadores, entre el niño y sus maestros. Se permite, se les brinda unos espacios reflexivos con relación a sus capacidades y potencialidades, ¿sí? Por eso es que se les ayuda con este método a empoderar sus capacidades, sus habilidades, lo que en inglés se llama social skills, las habilidades sociales y las habilidades que les van a durar a lo largo de la vida. Es muy importante que todo esto de la educación nueva nos habla de la adquisición no de conocimiento memorístico, rigorista, disciplinario y descontextualizado que no sirve para nada, sino la adquisición de conocimientos y habilidades prácticos que les sirvan a lo largo de la vida. O sea, el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y sus capacidades a lo largo de la vida van a tener, como se dice cuando uno estudia economía, una tasa interna de retorno muy alta. O sea, va a tener una retribución muy alta emocional, cognitiva, social, incluso financiera, porque le va a desarrollar capacidades a largo plazo que le van a servir para su inserción sociolaboral. Y pues se convierte en un factor de acompañamiento y protección a los niños, ¿no? Como lo decía usted. No sé si de pronto a John se le ocurre ahorita algún símil o alguna historia de algún niño o algún caso de cómo se le podría ayudar, porque yo recuerdo, por ejemplo, recuerdo que muchos niños con los que me he encontrado, los niños dicen, pero es que extraño a mis amiguitos, extraño a mis profesores, extraño a mis amiguitos, ¿por qué no puedo ir a estudiar a la escuela con mis amiguitos? ¿Por qué me toca quedarme en la casa? Bueno, eso es parte de lo que requiere acompañamiento emocional, ¿no? Y el hecho de estudiar en la casa y estudiar en la escuela, pues son diferentes contextos que también cada espacio requiere su acompañamiento y el método de las historias, del acompañamiento emocional basado en las historias, permite como esa pedagogía dialógica de la que habla Paulo Freire, esa pedagogía dialógica en donde no es el adulto el que le impone al niño, sino que entran en un diálogo constructivo para desarrollar esos procesos de aprendizaje. Sí, quería retomar un poco lo que usted hablaba de las habilidades sociales, porque definitivamente está demostrado que el éxito en la vida depende más en esa capacidad del ser humano para relacionarse, para insertarse en un tejido social, más que en un cúmulo de conocimientos disciplinares que Uh también -huh. igualmente son importantes. El saber hacer, por supuesto, pero el saber ser es fundamental para el éxito en la vida y de alguna manera eso está fundamentado precisamente en el autoestima y el autoconcepto, porque dependiendo de lo cimentada que esté esa autoestima, se podrá desarrollar un poco las habilidades sociales para relacionarse.
alguien decía que el mundo no le paga a uno por lo que sabe, sino que le paga por lo que hace con lo que sabe, Exacto, o por lo que logra que otros hagan con lo que saben. Entonces, exactamente. ahora que tenemos una educación donde el conocimiento no es monopolio de la academia, sino que uno puede encontrar el conocimiento fundamentalmente en los libros, por supuesto, en primera instancia, pero también en las redes sociales, en una reunión de amigos, en un conversatorio, en un webinar, pues lo que hay que aprender es aprender a aprender, es decir, desarrollar unas competencias de comunicación para poder ubicar la información que requiere uno en el momento preciso y una información valedera, real. Y esto no solamente es una búsqueda en Internet, sino que también es a través de esas habilidades sociales que le permiten a uno relacionarse y apoyarse para crear un tejido social en torno a la solución de problemas. Exactamente. Y precisamente el método de acompañamiento emocional basado en las historias es que hemos venido trabajando y hemos venido desarrollando con una herramienta para trabajar, para brindarles a los adultos una herramienta práctica para trabajar estas historias. Está basado en toda la educación personalizada, la educación activa, personalizada y contextualizada de la que hablábamos en la primera parte de este webinar, que rompe con la educación tradicional que era de memoria, que era rigorista, que era de mayor disciplina, que era descontextualizada. Nosotros trabajamos desde la perspectiva de la educación nueva y de los enfoques pedagógicos contemporáneos. Si quiere, pasamos al siguiente slide, en donde vemos, eh, trabajamos con lo que en inglés se llama Student-Centered Approach, que es el enfoque pedagógico centrado en los intereses y necesidades del estudiante, en este caso del niño. Por eso aquí vemos cómo está cimentado método, nuestro método de acompañamiento emocional basado en el storytelling, en las historias. Vemos que los niños están en el centro de todo. Ese es el enfoque Student-Centered Approach. Están en el centro de todo, y las demás esferas que lo rodean son la familia, la escuela, los amigos y el entorno social. Deben girar alrededor de los intereses y necesidades de los niños y de sus capacidades y del desarrollo de sus capacidades. Hoy en día, como usted muy bien sabe, John, y también lo dice en otros webinars, el liderazgo es importantísimo, ¿no? Y el desarrollo de habilidades de liderazgo se puede realizar desde muchas perspectivas y con muchas herramientas, entre esas la que nosotros brindamos con nuestro trabajo, que es las herramientas de las historias pues, para diferentes aspectos, en este caso para el acompañamiento emocional. ¿Por qué? Porque además de desarrollar esas habilidades de liderazgo, le permite al niño desarrollar otras habilidades conexas al liderazgo, que son entre esas la inteligencia emocional, que era lo que usted acababa de hablar, ¿no? Es muy importante el manejar la inteligencia emocional, además de los otros tipos de inteligencias múltiples. Le desarrolla unas capacidades de análisis, de reflexión, de autocuidado, de pensamiento crítico. Es muy importante, si uno ve aquí en los países de primer mundo, hacen muchísimo énfasis no en el aprendizaje memorístico, sino en el critical thinking, o sea, en el pensamiento crítico. Los ponen a leer, analizar, reflexionar y proponer. Eso es desarrollar el pensamiento crítico. Las historias y las herramientas que nosotros venimos trabajando están enfocadas a desarrollarle ese pensamiento crítico. No sé si usted nos quiere comentar más respecto a lo que aquí mostramos de nuestra base de nuestra base conceptual y de los beneficios de este método que hemos venido trabajando para ofrecerle a la comunidad educativa. Sí, quería aportar que
O sea, para mí me parece fundamental que dentro de la educación se tome muy en cuenta toda la parte lúdica, de manera tal que sea una diversión, que sea muy agradable, que sea muy placentero el trabajar conceptos, el trabajar emociones y no solamente que sea lúdica, sino que además a partir de la creatividad, pues también se maneje lo afectivo, porque si uno establece lazos afectivos, tendrá una educación efectiva. Entonces, pues seguimos en torno a lo emocional, a lo lúdico, que son componentes que están inmersos dentro de las historias. Eh, el solo hecho de que podamos imaginar la historia que nos están relatando ya nos permite crearnos, ponernos en los zapatos emocionales de los personajes que se están relatando. Pero además el interés por el desenlace de la historia, pues también nos crea un suspenso que al niño lo hace en lanzar conjeturas de cuál será el final. Y si además Exactamente. nosotros podemos manejar un final abierto, es decir, que no tenga un final, pues eso le da la posibilidad al niño de que se imagine el final. O si además nosotros trabajamos de manera tal que a pesar de que la historia tenga un final, le preguntemos al niño cuál podría ser otro final, cuál se le ocurre a él que debería ser un final más adecuado o a él cuál final le gustaría. Eso ahí, sin que se note, se está trabajando el pensamiento crítico Claro, que no se claro que está sí. aceptando como un dogma lo que dice la historia, sino que se está recogiendo son los elementos que han venido en toda esa dramaturgia, en toda esa trama, para crear un nuevo final, para poner nuestro punto de vista de cómo debería ser el final. Entonces, eso también es pensamiento crítico que no se debe asociar con estar criticando a toda hora, sino Ajá. es desarrollar una mente analítica. Y para desarrollar una mente analítica no basta con sencillamente decir que tengamos un pensamiento crítico, sino que se deben dar elementos de análisis por dónde debe uno abordar los temas para que realmente tenga una mente analítica. Eso es crear pensamiento crítico. Y si esos elementos los tenemos claros, como pedagogos o en el desarrollo didáctico, pues van a resultar unas historias muy agradables, pero sobre todo muy significativas para la internalización de conceptos que lleve el pequeñito. Claro que sí. Y precisamente vemos que con esa, de maneras que parecen tan sencillas, que no son un manual, con herramientas que hemos diseñado, que no es un manual, ni una cartilla, no, sino es una herramienta sencilla, pero que apunta a empoderar al niño, pues con eso también nosotros le facilitamos a los adultos que desarrollen en esos niños que se les empodere y se les beneficie otras esferas como son la autoseguridad, la confianza, un sentimiento de paz respecto a situaciones de dificultad, se les desarrolla un pensamiento reflexivo, la creatividad, como decía usted, se fortalezca el vínculo emocional entre el adulto y el niño, como lo dije anteriormente, un pensamiento propositivo, como es el que acaba usted de explicar, y una protección de mensajes catastróficos, porque el adulto va a poder hacerle entender y filtrar los mensajes respecto a los cuales se tienen que enfrentar los niños, ¿no? También se ve beneficiado a la esfera del manejo del desespero por el encierro, del manejo del temor, manejo del aburrimiento, aprovechamiento del tiempo libre y se le desarrollan habilidades del manejo del tiempo también, ¿no? Además de que se les da esperanza frente a situaciones de dificultad. Exacto. Pasamos perdón, adelante.
Es que la historia permite que uno pueda deconstruirla, empezar a ver qué elementos interactúan en la historia. Uno puede hacer un análisis de los personajes, de las motivaciones para que actúe de tal manera, de por qué está sucediendo la historia, puede hacer un análisis del conflicto que se está presentando, qué es lo que persigue cada uno de los personajes, cuál es su relación con las otras personas, cuál es su relación con el entorno, cuál es su relación consigo mismo, cuál es su visión de sí mismo, cuáles son los obstáculos que debe superar y cómo los supera, cuál es el final, por qué se llega a ese final, por qué no debería ser así. Entonces es todo un trabajo didáctico a partir de la historia, o sea, no basta con que se haga un relato de la historia y ya dejar ahí y aplaudir, sino que la historia tiene muchísimo por donde hilar finito para que podamos llevar de manera concienzuda a un análisis de la temática que nos ocupe en ese momento. Exactamente. Si pasamos al siguiente slide, John, y vamos a ver como un resumen un resumen de esto, ¿no? O sea, en cuanto a lo que hemos venido hablando, el optimismo, la autoestima, se puede modificar patrones, se puede contribuir a la modificación de patrones de conducta. También este método de historias, algo que habíamos hablado en la primera parte de este webinar, es que contribuye también al manejo emocional de niños que están en situación de enfermedad, ¿no? O que están, por ejemplo, en situación de hospitalización por determinada causa. Qué mejor que llegarles con unas historias que los reconforten, que los ayuden a pensar, que los enfoquen su mente en cosas más agradables y propositivas, y que a la vez le esté ayudando a desarrollar todas estas esferas que habíamos hablado. Bueno, y, así pues se les, se les ayuda a superar experiencias negativas. Exactamente. Me hace recordar la historia de vida de Milton Erickson, un terapeuta que pues es muy conocido en estas ciencias sociales que apuntan al trabajo con el individuo, como la psicología, por supuesto, como la sociología, como el trabajo social. Milton Erickson sufrió en su infancia o en su adolescencia, sufrió un problema de parálisis y tuvo que quedar recluido en el cuarto de su casa. Y desde esa reclusión, él lo que trabajaba muchísimo era su imaginación, tratando de dibujar en su mente qué era lo que estaba ocurriendo afuera de su cuarto, qué era lo que pasaba cuando sus padres regañaban a sus hermanas, qué le iban a contestar, cuáles eran sus gestos, qué gestos acompañaban a las palabras que estaba diciendo su padre, o qué gestos acompañaba a sus hermanas cuando estaban en esa situación. No más el ver cómo estaban abriendo la perilla de su cuarto, él se imaginaba en la mente que de acuerdo a la manera como abrían la perilla, él sabía quién era. Y bueno, trabajó tanto la imaginación que finalmente después él lo convirtió en toda una tesis, pues toda una escuela que es la hipnosis conversacional, Mm. porque pues le dio muchísima relevancia a las palabras, a cómo verbalizamos lo que sentimos y cómo internalizamos conceptos a partir de la conversación. Pero lo que quiero decir es que coincidencialmente, y no por pandemia, sino por un problema de salud, Milton Erickson tuvo que estar recluido, tuvo que estar aislado, tuvo que estar en un confinamiento y en un confinamiento en su cuarto. Y ese confinamiento les sirvió para potencializar todo lo que nos puede dar la imaginación. Imagínese usted
cómo con unas historias dirigidas podemos lograr un desarrollo emocional, una madurez emocional, acorde obviamente con la edad de la persona, pero que de todas maneras nos dé elementos para un manejo emocional a partir de dejar volar la imaginación que se desata desde una historia. Exactamente, y como dice usted, con la historia de Milton, ahí vemos cómo lo que planteamos acá, ¿no? Cambia creencias y paradigmas limitantes. Eh, el hecho de acercarnos a través de una historia y reflexionar sobre ella y tener cierto enfoque pedagógico y didáctico nos permite generar unos cambios de unos paradigmas que nos venían limitando hacia nuevos paradigmas que nos empoderen como personas, como tanto a los niños como a los adultos, ¿no? Se generan nuevos paradigmas. Entonces, no sé si pasamos a ver algunos consejos, darles algunos tips, algunos consejos sobre estrategias y la importancia del acompañamiento emocional y sobre todo estrategias que nosotros les recomendamos a nuestra audiencia, que se pueden acompañar con nuestro método y con las herramientas de storytelling, de historias, nuestro instrumento del método que hemos venido trabajando, que son las historias, unas historias que les permitirán manejar y poner en práctica todos estos conceptos a los adultos en conjunto con sus niños. Entonces, por ejemplo, la primera estrategia que nosotros recomendamos con nuestro método es que, ya que los niños tienden a percibir el mundo de la misma forma que ven a sus padres, cómo los perciben, bueno, este método de historias también permite transformar esos paradigmas limitantes de los adultos, ¿no? Y darle un nuevo enfoque hacia las situaciones difíciles que los adultos están experimentando en la vida. Les permite no solo a los niños, sino también a los adultos, a los padres, a los cuidadores, a los abuelos e incluso a los maestros, manejar sus propias emociones también y conservar una calma y un dominio, un control sobre la situación como adultos que les permita darle un buen ejemplo a los niños de cómo manejar situaciones difíciles, como con unos primeros auxilios, ¿no? Desde la perspectiva pedagógica, lógicamente, se puede abordar con este método un proceso efectivo en este acompañamiento emocional. Nosotros también les aconsejamos que en el uso de las historias que nosotros les proveemos, conversen con sus niños, los escuchen, que no les oculten información respecto a las situaciones difíciles que están afrontando o abordando a través de la situación, pero que también sean precavidos y asertivos respecto a la información que les dan, que no sean, que sepan manejar la información bien para no darles mensajes catastróficos, sino mensajes propositivos, ¿no? Que se apoyen en el método que nosotros trabajamos y proponemos y en los materiales y contenidos que nosotros proveemos con basado en las historias y a través de un lenguaje sencillo que los niños puedan entender desde su capacidad cognitiva según la edad para abordar determinados temas con base en las historias de las herramientas conceptuales y pedagógicas que hemos diseñado. Si quiere John, complementarnos algo más al respecto. Sí, no, cuando usted hablaba de que no solamente ese manejo emocional debe ser para los niños, sino también para los adultos, pues estaba pensando mucho en que estamos atravesando tiempos de muchas tribulaciones, tiempos agitaditos realmente, y no lo digo solamente por la pandemia, sino que un tema que a mí siempre me ha tocado muchísimo es el de las migraciones, los desplazamientos por diferentes circunstancias y es en el mundo entero. En Canadá, por ejemplo, usted bien debe saberlo, llegan migrantes sirios, por ejemplo. Ujú, mucho. España recibe muchos africanos.
México recibe centroamericanos de los países de Centroamérica. Colombia recibe muchísimos venezolanos. Bogotá recibe muchísimos campesinos. O sea, eh, hay unos momentos que son muy difíciles para los adultos y que deben tener las herramientas para manejar esas emociones y como lo dice ahí, no perder la calma ante los niños. Me hace recordar la película La vida es bella, ganadora de Oscar, Exacto. en donde a través de todo un montaje verbal sobre una situación de juego, se logró que el niño no fuera apabullado emocionalmente ante Ujú. el confinamiento, en un campo de concentración. Entonces, de eso se trata, que los adultos también tengamos herramientas para poder lograr un manejo emocional no solo a nivel individual, sino a nivel familiar y de comunidad. Sí, qué buen ejemplo el que usted pone, John, porque precisamente en ese ejemplo el padre utilizó muchas historias y de una manera muy creativa para tornar esa situación negativa en algo que le pudiera servir a su hijo, ¿no? Nosotros con nuestro método de storytelling, de acompañamiento emocional basado en las historias, buscamos también que el material que nosotros hemos trabajado y hemos producido de manera original les facilite a los adultos también manejar sus emociones y ser un prototipo frente al niño de cómo manejar situaciones difíciles, que eso es importantísimo, muy importante. Y con este método, pues nosotros les ayudamos a los adultos a abordar esas situaciones difíciles de manera asertiva y les brindamos un contenido y además unas guías trabajadas desde lo pedagógico y desde lo didáctico con base en estas escuelas corrientes filosóficas de educación nueva y de student-centered approach, centrados en los niños, como, no solo como estudiantes, sino como sujeto activo del conocimiento, ¿no? Y para brindarle con estos contenidos de las historias y y de las guías que hemos desarrollado, en cada situación brindarles a los niños herramientas para que se sientan protegidos, para que se sientan contenidos emocionalmente desde la casa y desde la escuela, y para que, pues, como lo van a ver con este método de historias para el acompañamiento, y lo van a apreciar ya en la práctica en sus hogares y en sus escuelas, pues van a encontrar muchos beneficios sobre los cuales también pueden seguir trabajando con cada historia, ¿no? Sí, la invitación es que hagamos la pruebita, contemos historias, nada perdemos. Una buena historia crea lazos de solidaridad y fortalece esas relaciones filiales. Además que, pues, contarle a nuestra audiencia que las historias, el método que hemos estado trabajando es sustentado y basado conceptualmente, pedagógicamente, con nuestra experiencia, amplia experiencia en educación, en pedagogía y en el sector de la educación. Y también son historias originales, ¿no? Son historias originales pensadas muy desde la pedagogía dialógica para trabajar estos temas con historias originales. O sea, no son copiadas, son creadas por nosotros mismos con estos principios filosóficos así, y pedagógicos. Así que, pues creo que lo que nos resta es invitarlos a que nos contacten, a que nos escriban, a que nos contacten en las redes sociales, principalmente en la fanpage que usted va a describir y en el correo, en el Instagram y en el correo que usted va a describir. Y como decía en el slide anterior, pues mi premisa es que con estas historias y con todo lo que hagamos en nuestra vida, los invito a que hagamos historia en nuestra propia vida y en la de otros, que hagamos de nuestra vida una historia tan maravillosa que sea digna de ser vivida y digna de ser contada. Eso es lo que busco yo y eso es lo que busco que con quienes me rodeo y con quienes usted y yo nos rodeamos, generemos, que hagamos historia en nuestra vida
y en la vida de otros, y que hagamos de nuestra vida una historia tan maravillosa que sea digna de ser vivida y de ser contada. Excelente, me sumo a esas palabras. Y pues a través de todas estas direcciones que tenemos acá, la recomendación es tomarle un pantallazo y a través de cualquiera de esos medios nos pueden contactar y con mucho gusto estamos haciendo una compilación de microhistorias que se han venido publicando en Instagram. Son microhistorias, pero que nos remueven un poco fibras internas. Hemos venido recopilándolas en diferentes volúmenes y pues contáctenos con mucho gusto. Entonces estaremos obsequiando de manera gratuita algún volumen de esas microhistorias, ¿verdad, Wilson? Claro que sí, la invitación es a que nos contacten y reciban este obsequio valiosísimo de microhistorias originales, o sea, escritas por John Henry, microhistorias originales, que son un adelanto pequeñito pero muy útil de cómo trabajamos nosotros con el método de las historias también originales nuestras para trabajar el apoyo emocional a los niños. Contáctenos, van a recibir estas historias en PDF de manera gratuita. Nos pueden escribir a través de jhenry70.wixsite.com/storytelling-english, que es la página web, o a través o incluso directamente a través de su email. Aquí está, jhenry70@hotmail.com. Recibirán de manera gratuita este ebook de microhistorias que les adelanta las historias que nosotros originales más grandes que nosotros hemos trabajado. Igual el correo electrónico storytellingandenglish@gmail.com. Exactamente. Pues un placer haber llevado esta conversación con usted, Wilson. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos han prestado su ratico de atención para escucharnos. Seguimos en permanente conversación Claro que sí. y pues muchos éxitos y para adelante. Entonces, nos vemos en la próxima, ¿verdad, Wilson? Claro que sí, invitados a nuestro siguiente webinar. Así es que, bienvenidos. Vamos a hacer historia en nuestras vidas y en la vida de otros y hacer que nuestra vida sea una maravillosa historia, tan maravillosa que sea digna de vivirla y de ser contada. Así es que, síganos, contáctenos, síganos en nuestras redes, cuéntenle a sus compañeros, a sus amigos, a sus profesores. Con todo gusto estamos para ayudarlos y para orientarlos y para apoyarlos. Ok, un abrazo fraternal a todos y hasta la próxima. Bueno, chao, bye bye.